¿Esa es la ecuación? Sí, Sí. ingeniero. Ya. Entonces está claro que esta ecuación la vamos a poder aplicar y resolver integrando, pero para poder resolver la integral dijimos que hace falta conocer la función matemática b igual a f de p, que no es otra cosa que conocer la trayectoria en términos gráficos. Entonces voy a poner un caso que no sé si lo pusimos, pero no importa. Lo vamos a repetir. Suponga que usted tiene un sistema de este tipo en donde la condición de entrada está representada por E y esta es la condición de salida y el proceso cuasi equilibrio es representado por la línea que acabo de marcar. Entonces, si usted va a determinar este valor resolviendo esta integral, la va a resolver entre la condición de entrada, a la cual corresponde esta presión de entrada, y la condición de salida a la que corresponde esta presión de salida. Interpretada gráficamente, esa integral que usted tiene a la vista no es otra cosa que esto que voy a marcar ahora. Esta área quiere decir que esta área es este valor. ¿Está claro? El área que está a la izquierda, el proceso representa este trabajo mecánico intercambiado por el volumen de control cuando el sistema es F de una entrada y una salida. Si hablamos del signo, en este caso particular, a ver, díganme, ¿qué tipo de proceso está experimentando el fluido cuando pasa del estado E al estado S? ¿Qué le está ocurriendo? Esto para que nos ubiquemos mejor y no sea simplemente una línea cualquiera. Diga. Es una compresión. Le está ocurriendo una compresión, efectivamente. Un aumento de presión y una disminución de volumen. Entonces, el diferencial de presión, ¿qué signo tiene en la integral? Ve que aumenta la presión, entonces, ¿qué signo tiene diferencial de P? Vamos, si es mayor el valor final que el inicial, ¿qué signo tiene el diferencial? Positivo. Diga, Positivo. positivo. ¿Qué signo tiene el volumen específico? Positivo absoluto. Y siempre, ¿no? Ni se le vaya a ocurrir decir que hay volumen específico negativo, porque entonces mejor es desaparecer. Entonces, positivo por positivo da positivo y con este negativo resulta el trabajo negativo. Y esto es coincidente con el giro encerrando el área en el sentido antihorario. Es decir, si el giro es así, es negativo el trabajo. Si el giro es así, es positivo. Esto como regla gráfica para el momento en que esté resolviendo algún ejercicio y tenga que hacer graficación. Bueno. No sé si hay alguna pregunta más sobre esto. Si el fluido fuera un líquido, por ejemplo, entonces el proceso ocurriría así, prácticamente en forma vertical. Y en este caso, el trabajo del volumen de control, como el volumen específico es constante, si el proceso es isocórico va a ser igual a menos B por presión de salida menos los líquidos, mientras que esto ocurre en el vapor o gas.
En el caso de que sea vapor o gas, usted necesita conocer esta función matemática que tenemos escrita acá para poder resolver la integral. En cambio, acá, en el caso de los líquidos, fíjese que estamos considerando de que estos son incompresibles, es decir, que su volumen no se altera con la presión. Esto es aceptable completamente siempre y cuando la temperatura no sufra un cambio significativo. Bueno, eso lo podrán ver cuando estén ejecutando prácticas. Y entonces así nos encontramos, por ejemplo, con que este tipo de fenómenos que estamos mostrando acá como procesos cuasi equilibrios con trayectoria conocida, podrían ser efectuados ya en la práctica, por ejemplo, en el caso primero, con una máquina que se conoce con el nombre de compresor, y en el caso segundo, con otra máquina llamada bomba. Ambas máquinas se utilizan para incrementar la presión de los fluidos. Seguramente ustedes van a hacer algunos ejercicios sobre el compresor y sobre la bomba, si es que no los han hecho ya. Por favor, quisiera que me digan en qué asunto están trabajando con el ayudante. Ayer estábamos hablando un poco de las válvulas de estrangulamiento. Ya, bueno, enseguida me voy a referir y entonces tratamos de aclarar un poco más el tema de válvulas. Fíjense que hay muchas máquinas en donde los fluidos experimentan procesos que podrán ser tratados como sistemas F de una entrada y una salida. Y voy a listar, además del compresor y la bomba, por ejemplo, usted se va a encontrar con otra máquina donde el fluido se expande, que se llama turbina. Podrá tener máquinas que intercambien calor, como por ejemplo la caldera, como por ejemplo recalentador, como por ejemplo condensador, otras máquinas en las que existan otros cambios, por ejemplo en la energía potencial y en la energía cinética y en la entalpía, por supuesto, y entonces es importante que usted mire lo que ocurre en una tobera. Mejor si hace algún ejercicio, y en los difusores. Entonces es importante que usted sepa qué finalidad tiene desde el punto de vista de la termodinámica cada una de estas máquinas. Es decir, tiene que pensar usted que el fluido entra en la máquina y sale en una condición distinta como consecuencia de que hay una transformación energética, y entonces usted tiene que identificar en qué consiste esa transformación energética en cada uno de estos casos que yo estoy listando. De repente por ahí hay algún otro que seguramente en las prácticas lo van a tocar. ¿Preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, un caso muy especial que se trata también como si fuera un sistema F de una entrada y una salida, normalmente no es que siempre vaya a ser así. Es lo que ocurre en este dispositivo que se conoce con el nombre de válvula. Y ojo, pues las dos son B minúsculas, acento en la A. ¿Qué es una válvula? Pregunto, a ver si alguien me puede dar luces. Porque mucho hablamos de válvula, pero de repente a la hora de decir de qué se trata, no hay respuesta. Está flotando la pregunta. ¿Qué es una válvula?
¿Algún dispositivo mecánico? Sí, es un dispositivo Cierra y mecánico, abre el flujo. puede ser electromecánico. Permite y cierra el flujo. Ya. Entonces, un elemento que puede permitir controlar el flujo másico que lo atraviesa, ¿cierto? Pero no es Cierto. necesariamente esa la principal finalidad. Yo no sé si con el ayudante representaron a la válvula así. Un dispositivo de expansión. Sí, es un dispositivo de expansión. O sea que, digamos, si esta es la válvula y consideramos que tiene una entrada y una salida y la tratamos como un sistema F, entonces nos encontramos que siempre la presión de salida es menor que la presión de entrada, como consecuencia de este fenómeno que usted seguramente ha estudiado ya o lo ha repasado con el ayudante, que se llama estrangulamiento. ¿En qué consiste el estrangulamiento? Sencillamente en la disminución de presión provocada en un flujo de fluido, líquido y o gas, como consecuencia de diferentes causas, pero básicamente el rozamiento. De esta manera, por ejemplo, no necesariamente debemos hablar de estrangulamiento cuando se tenga una válvula. También podría ocurrir el estrangulamiento en estos por donde circula un fluido. ¿Qué estoy queriendo indicar con esa línea? Tubería. Una tubería. ¿Y por qué ocurre una caída de presión dentro de la tubería? Porque hay rozamiento. Todos estos asuntos los van a estudiar con mucho detalle en su primera materia de operaciones unitarias, que justamente toca esa parte de la operaciones unitarias que se conoce con el nombre de mecánica de fluidos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el estrangulamiento que ocurre en una tubería y el estrangulamiento que ocurre en una válvula? Pues la intencionalidad, ¿no? No es deseable que ocurra caída de presión en una tubería. Por eso es que se diseña y se calcula el diámetro de las tuberías para que quede controlado el estrangulamiento, es decir, la caída de presión. Mientras tanto, en una válvula, de repente, esta caída de presión se provoca a propósito por el interés que puede tener el estrangulamiento. Es decir, además de controlar flujo, como ocurriría, por ejemplo, con una válvula de un lavamanos, donde yo quiero controlar si sale más o menos cantidad de líquido. En el caso de las válvulas hay una muy grande aplicación que tiene el estrangulamiento, hecho a propósito, gracias a la válvula, en un campo de la termodinámica que se llama refrigeración. No sé si han visto esto con el ayudante. Pregunto. Ah, está bien. Todavía, ingeniero. No, ¿Ah? todavía. Todavía no. Todavía no. Bueno, de todas maneras les voy anticipando algo. Como consecuencia del estrangulamiento, es decir, esta caída de presión, el fluido puede experimentar un cambio que tenga como resultado que la temperatura de salida sea mucho menor que la temperatura de entrada. Es decir, que el fluido se enfríe. Esto ocurre bajo determinadas condiciones, no siempre. Y lo importante es que esta temperatura de salida incluso puede ser menor que la temperatura ambiental.
Y cuando ello ocurre, entonces estamos incursionando en este campo de la termodinámica que se llama refrigeración. Si uno examina los sistemas de refrigeración que utilizan, por ejemplo, las heladeras, los equipos de aire acondicionado, los sistemas de las diferentes cámaras, etcétera, seguramente va a encontrar como parte del circuito de la instalación donde circula el refrigerante, que es la sustancia que experimenta el estrangulamiento, va a encontrar o válvulas o incluso, por ejemplo, en el caso de las heladeras, en lugar de una válvula, va a encontrar algo que se suele simbolizar así y que se llama tubo capilar, que es un tubo de muy pequeño diámetro y con una apreciable longitud relativamente hablando, de tal manera que como consecuencia de estas dos variables, diámetro y longitud, se produce en este dispositivo tubo capilar una caída de presión como la que estamos mencionando acá. Entonces nos vamos a encontrar con esta grandísima y muy importante aplicación de este fenómeno que se llama estrangulamiento. Recordamos que la expresión de primera ley aplicada a este tipo de sistemas de una entrada y una salida establece esto. Seguramente ya lo vieron con el ayudante. Y resulta que se admite, se acepta que durante el estrangulamiento el intercambio de calor es despreciable. Es decir, que prácticamente ocurre de manera adiabática el estrangulamiento, sobre todo en las válvulas o en los otros dispositivos de estrangulamiento usados en refrigeración. Tampoco existe intercambio de trabajo mecánico. Se determinan los diámetros de entrada y salida de tal manera que no exista un cambio de energía cinética importante y tampoco un cambio de energía potencial. La conclusión es esta, y entonces normalmente se trata a este fenómeno como un proceso isoentálpico. Pregunto si hasta ahí estamos siguiendo la cosa. Sí, ingeniero. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Todo esto considerando que hemos hecho de que no hay intercambio de calor, etcétera, etcétera, no son estrictos. Es decir, que en la realidad la cosa puede tener sus diferencias. Sin embargo, es muy bueno este modelo, porque en realidad es un modelo de que el estrangulamiento sea considerado como un fenómeno isoentálpico. Aprovechando esto, voy a borrar lo que tenemos sobre el trabajo mecánico. Al ser el fenómeno isoentálpico, está claro de que no va a existir la posibilidad de un intercambio de trabajo mecánico con el medio exterior. Eso está claro. Porque si hubiera un intercambio de trabajo mecánico, debería modificarse la entalpía del fluido, es decir, la energía entálpica del fluido. Sin embargo, acá no se modifica. Entonces, esto da lugar en el tema de refrigeración, en el campo de la refrigeración,
a que sea de mucha utilidad un tipo de diagrama justamente mostrando estas dos variables que se destacan en este fenómeno, como son la presión y la entalpía. O sea que estamos hablando de un nuevo diagrama pH, en el cual aparece una campana más o menos con esta apariencia. Está claro que dentro de la campana coexisten dos fases en equilibrio, el líquido vapor a la derecha, por acá vapor recalentado, a la izquierda líquido subenfriado, y mucho más allá de la condición crítica ya sabemos que existe la sustancia en forma gaseosa. Pero lo que nos interesa es esto. Fíjese, voy a poner un ejemplo que después ustedes con números lo pueden resolver y comprobar que es tal como lo que vamos a decir. Supongamos que en la entrada de una válvula como esta que tenemos en el dibujo, tengamos esta presión y el fluido se encuentre en esta condición. Quiero que me digan en esta condición cómo se presenta el fluido. No se olviden que estamos marcando un punto sobre la curva izquierda de la campana. Líquido saturado. Líquido saturado. Y entonces supongamos que ese líquido saturado es sometido a un estrangulamiento controlado, por supuesto, ¿no? Hecho a propósito con una válvula, por ejemplo, hasta la presión P de salida. De acuerdo con el desarrollo que acabamos de, o el modelo que acabamos de plantear, el fenómeno en la válvula estaría ocurriendo así, isoentálpicamente desde la condición E hasta la condición S. ¿Qué quiere decir? Que lo que está saliendo de la válvula, ¿en qué condición está? ¿Cómo se presenta? Una mezcla. Una mezcla de líquido vapor. Pero lo más interesante es que si marcamos las isotermas en este diagrama, fíjese, esta línea, así, así, así es la isoterma. Lo que estamos observando es que como resultado, la temperatura de salida, como lo anoté antes, disminuye. Y esta temperatura de salida, en algunas sustancias, en determinadas condiciones, llega a ser una temperatura menor que la temperatura ambiental. Esto ocurre gracias a las cualidades que tienen un conjunto de sustancias que se llaman refrigerantes, justamente por esto, y que son sustancias que son aprovechadas en los sistemas de refrigeración. El caso típico es de este tipo de sustancia, esta sustancia que se llama refrigerante 12 o freón 12. Entonces, yo le sugeriría que como complemento a todo lo que estamos diciendo, usted se ponga a mirar el tema refrigerantes, busque más información y entonces va a tener más conocimiento sobre el tema. ¿Preguntas? Seguramente algún ejercicio con freón 12 van a hacer en la ayudantía. Entonces van a poder comprobar todo esto que estamos diciendo. Uno tiene que pensar que este fenómeno que provoca enfriamiento del fluido es el fenómeno que ha permitido que, por ejemplo, gases como el aire
puedan ser convertidos en líquido gracias al enfriamiento que experimenta, sometiéndolos a un estrangulamiento potente, así con gran caída de presión. Yo no sé si ustedes saben para qué puede servir el aire líquido. Pregunto. Hay que pensar que básicamente el aire tiene contenido de nitrógeno y oxígeno, lo demás en proporciones ínfimas. Y entonces se usa el aire como materia prima para la obtención de oxígeno y lógicamente nitrógeno también. Piense usted en el origen del oxígeno que va a parar a las clínicas, a los hospitales, que ahora está tan demandado. Entonces, si usted quiere conocer un poquito más, en el Gordon, el texto de termodinámica, en el primer capítulo, usted tiene comentarios acerca del proceso de obtención de oxígeno y nitrógeno a partir del aire. Así que sería bueno que lo mire. ¿Comentarios? Bueno, hacemos un paréntesis y me voy a referir a el examen parcial. Primero, vamos a tener examen el jueves de la próxima semana, así que vayan tomando nota. Yo les voy a mostrar el examen, la pregunta de examen o las preguntas de examen cuando usted se conecte al Zoom, como lo está haciendo en las clases. Entonces, acá en la pizarra les voy a mostrar y el tiempo que usted tiene disponible para contestar. Cuando usted termina de contestar dentro de ese lapso de tiempo, va a tener 5 minutos adicionales para hacer el despacho de la información vía WhatsApp a mi dirección privada, ya no en el grupo. Pero usted va a capturar lo que hubiera escrito en su papel o en su máquina y me lo va a despachar en forma de PDF, en ese formato. No se van a aceptar fotografías o cosas por el estilo. Así que vaya listando todo lo que necesite para poder cumplir con esto que les estoy indicando. Y finalmente, su examen, lo que usted escriba, debe llevar su nombre, como también el envío de la información que usted me haga al WhatsApp particular, también debe llevar el nombre de quien está haciendo ese envío. Porque he visto que en el WhatsApp ustedes tienen muchos alias o apodos o figuritas o cosas así raras, ¿no? Entonces no se sabe quién es quién. Bueno, quiero saber si me han comprendido todo lo que he dicho, si han tomado nota, o hace falta que yo les aclare algo más. El otro jueves, ¿mi ingeniero? Sí, el jueves de la próxima semana. Estrenamos el mes de febrero con examen. En la hoja debe ir nuestro registro también, ¿no? Mejor.
Todo lo que usted debería anotar en su papel, también lo va a anotar digamos, el nombre del remitente. Que no sean todos esos dibujitos o cosas raras con las que se identifican en el WhatsApp. Tiene que estar su nombre completo. Tengo que saber quién es el que me está despachando el PDF antes de que lo mire. ¿En sí cuánto tiempo va a durar el examen, ingeniero? Yo se lo voy a poner en el mismo examen. Ahí va a tener a un costadito del título el tiempo que va a durar el examen. Pero por lo general estamos usando 40 minutos. Por lo general, de repente menos. Bueno, yo no sé, volviendo otra vez al tema que estamos conversando, si es que no hay más aclaración que hacer sobre el examen. Ingeniero, disculpe, una última consulta. ¿El examen va a ser solamente de sistema cerrado o hasta donde hemos avanzado? Debería ser hasta donde hemos avanzado, pero esto podemos hacer el sistema cerrado, no hay ningún problema. La cosa es que usted estudie, practique, Gracias. y practique todo lo que pueda. No se confíe en que le digo es tal cosa y lo demás lo deja en el olvido, ¿no? Usted tiene que ir siguiendo las cosas al día, de tal manera que si le toca ahora mismo dar examen, usted pueda tener alguna respuesta, pues no. No, esto no es como el matrimonio, donde tiene que alistar con muchísimo tiempo, ¿no? Porque no hay vuelta atrás después, ¿no? No es así. Disculpe, ingeniero, ¿el examen es tanto práctica como teoría o solo práctica Sí, y teoría? mire, por lo general es un ejercicio, pero se entiende que para que usted pueda resolver el ejercicio, tiene que hacer algún aporte razonando y eso tiene que estar basado en sus conocimientos teóricos. No es que usted va a resolver el ejercicio simplemente aplicando una fórmula y poniéndole datos y haciendo cálculos, porque para eso tenemos las máquinas, pues no. No tienen sentido los exámenes si no hay un aporte de la persona interviniendo con su razonamiento en la solución del problema. Fíjense que usted tiene que empezar a resolver el problema primero eligiendo el sistema termodinámico. Y para eso necesita tener los conocimientos que hemos tratado de que usted los asimile. Después viene todo lo demás y cuando tenga que aplicar las fórmulas tiene que saber si va tal cosa o no va, en fin, un montón de detalles. No es que usted pesca la fórmula, le pone datos y como le dije antes, y ya hace cuentas y da un número. No, porque eso no tiene sentido. Algo va a tener que razonar para poder resolver el caso. Como seguramente ya lo han venido practicando, pues, ¿no? Preguntas. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Si tienen más interés sobre el diagrama pH, se lo pueden solicitar al ayudante, se los envíe para que ustedes lo miren, lo revisen y vean, conozcan el diagrama pH que, vuelvo a repetir, es muy utilizado en el campo de la refrigeración, en el desarrollo de este tema de termodinámica que se llama refrigeración. Bueno, nos quedan unos
2 minutos, así que si tienen alguna pregunta o si no, les sugiero que miren todo esto que estamos comentando en los documentos que yo les mandé. Y si tienen alguna duda, el próximo día volvemos a tocar el asunto. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. De acuerdo, ingeniero. Bueno, nos volvemos a reunir el día jueves. Hasta luego, ingeniero. Buenas tardes. Hasta luego, hasta el jueves. Hasta luego, ingeniero. Hasta Luego. luego, ingeniero.